Bien, continuando entonces con esta formación, vamos a dar inicio al último segmento de contenido de este programa. Y vamos a estar hablando de solución creativa de problemas, así como de liderazgo e innovación. Pero hoy vamos a comenzar con este primer segmento de solución creativa de problemas. También vamos a estar haciendo referencia a lo que se conoce como pensamiento de diseño o design thinking, que es una estrategia utilizada en este momento a los efectos de poder generar pensamiento creativo, innovación para poder resolver circunstancias que debamos resolver en el ámbito organizacional. ¿Y qué es esto de solución creativa de problemas? Fíjense que esto tiene ya pues algún tiempo, fue creado hace ya unas cuantas décadas por el señor Alex Osborne y luego amplificado por Sidney Parnes a los efectos de poder dar una visión diferente a lo que probablemente es el abordaje normal de una situación problemática. Esto tiene que ver con no solamente mirar el problema desde nuestra primera impresión, sino estudiarlo, analizarlo desde diversas perspectivas a los efectos de poder analizar ciertas circunstancias que en una primera instancia pues probablemente no la tengamos definitivamente claro. Y básicamente este método lo que hace o de alguna forma ofrece es un esquema organizado para utilizar técnicas específicas de pensamiento creativo y crítico con vistas al logro de resultados que salgan fuera de lo común, que sean novedosos, pero sobre todo útiles. Fíjense que el propio autor dice que la pregunta es la más creativa de las conductas humanas. Es decir, cuando nosotros tomamos la pregunta como una posibilidad real a los efectos de hacer abordaje a cualquier circunstancia dificultosa que estemos atravesando, pues vamos a poder tener muchas más aproximaciones que si nos focalizamos en respuestas o en soluciones de manera inmediata. Así que bueno, lo que intenta esta metodología o propuesta tiene que ver con eso, con explorar, desarrollar pensamiento, ya lo vamos a ver, divergente para luego utilizar pensamiento convergente. En este sentido, esta metodología tiene 6 etapas que son definitivamente importantes. Las 3 primeras etapas están vinculadas a lo que es la preparación del tema que vayamos a hacer abordaje, bien sea problema o una situación difícil que nos esté preocupando o que debamos abordar, para luego hacer una formulación adecuada que nos va a permitir una construcción de lo que serían las posibles soluciones. Entonces, en esta primera etapa, que es la formulación del objetivo, que puede ser un problema, pero también puede ser cristalizar un deseo o dar forma a un sueño, básicamente lo que se hace es que se formula, como su nombre lo indica, de lo que estemos hablando. Bueno, queremos agilizar un determinado proceso, queremos resolver una situación interna que esté generando algunas dificultades, queremos dar respuesta a nuestros clientes de una manera mucho más adecuada, etcétera. Es decir, vamos a formular, vamos a expresar lo que para nosotros en un momento determinado sea interesante. El segundo momento tiene que ver con recoger información necesaria para hacer un abordaje de esa diversa situación. Y cuando hablamos de información, fíjense que nosotros casi siempre cuando hacemos referencia a esto pensamos en datos, pero también esta metodología implica ampliar un poquito más el espectro de abordaje de información, como por ejemplo las diversas sensaciones, los sentimientos, las percepciones. Fíjense que nuevamente casi siempre nos focalizamos en el dato duro,
cuánto, cuándo, en qué momento, qué hora, que es muy importante. Pero cuando vamos a hacer resolución de alguna dificultad, pues lo ideal es que también nos concentremos un poco o abramos un poco el espacio para poder tener cabida a esas cosas que muchas veces sentimos, pero que pocas veces tenemos la oportunidad de compartir o de expresar. Y sí y solo sí, una vez que ya esto está debidamente clarificado, pero sobre todo que esté en un nivel de comprensión más o menos similar entre las personas que van a estar involucradas en la situación, es que vamos a reformular el problema, la situación o lo que tengamos a mano, resolver. Entonces, fíjense bien. Lo primero es saber de qué vamos a hablar, lo segundo es buscar información útil y lo tercero es reformular el problema. Allí nos vamos a dar cuenta que a lo mejor lo que nosotros en un primer momento creíamos que era lo que teníamos en mente como problema, posteriormente tiene un giro o un abordaje diferente porque lo que hicimos fue ampliar la información. Una vez que esto ya está listo, entonces, bueno, la cuarta etapa sería, ya tengo el problema definido y comprendido de una manera más o menos similar entre las diversas personas que estamos integrando la situación y que nos corresponde resolver lo que tenemos que resolver. Entonces, aquí lo que viene es generar ideas para el abordaje de la situación. Y aquí todas las personas que integran la estrategia, la situación, el momento para resolver, están llamadas a ofrecer ideas. Y esto tiene que ver con pensamiento divergente, es decir, ninguna idea debe estar mal vista, ninguna idea debe ser cuestionada, ninguna idea debe tener límites. Es decir, en la medida que tenemos mayor cantidad de aproximaciones, en esa medida vamos a tener mucha mayor probabilidad de que nuestra solución o abordaje de la situación sea mucho más creativa y esté mucho más expandida que si solamente pensamos en, bien sea las soluciones ya aprendidas, lo que ya sabemos de memoria, qué es lo que se debe hacer, etcétera, etcétera. Y una vez que ya tenemos muchas ideas, y en este momento hay muchas estrategias que se invita a que se estén utilizando, por ejemplo, el uso de post-its de colores diferentes, para que, por ejemplo, cada persona que va a estar participando en la dinámica se identifiquen sus ideas con un color de post-it, por ejemplo, o un color de marcador de un color diferente, a los efectos de propiciar, inspirar la creatividad. Y una vez que eso está listo, entonces vamos a la siguiente etapa, que es de todas esas lluvias de ideas que se dieron, ese brainstorming que se produjo creativo, expandido, entonces vamos a llegar a acuerdos de cuáles son las ideas que vamos a seleccionar para poder transformarlas en solución. Entonces allí, fíjense, si generar ideas se refiere a pensamiento divergente, el seleccionar ideas entonces se refiere a pensamiento convergente. Fíjense lo que pasa. Si yo me quedo en pensamiento divergente, estoy divagando. ¿Por qué? Porque pensé mucho, generé muchas ideas, pero no precisé cuál de ellas era las que iba a desarrollar y profundizar. Entonces, después de todo pensamiento o ejercicio de pensamiento divergente, pues es importante que venga la siguiente etapa, que es la etapa de pensamiento convergente, donde de todas esas ideas lo que hace el grupo es que selecciona la idea o las ideas que tienen mayor probabilidad de generar un impacto en la solución de lo que se vaya a tener que resolver, a crear o a definir básicamente. Entonces se consideran, pues, por ejemplo, una, dos o tres ideas que de alguna forma sean las que se van a ir desarrollando.
Y una vez que esto está listo, entonces lo que se hace es que se establece un plan de acción. Y ese plan de acción, ¿para qué? Para que no quede nada por fuera. Ese plan de acción debe tener como contenido, como todo plan de acción, la actividad a realizar, con qué objetivo se va a realizar esa actividad, quién o quiénes van a ser los responsables de la acción, de que esa acción no muera, de que se llegue hasta el final, cuáles son los recursos requeridos para cristalizar esa acción, en qué fecha se va a iniciar, en qué fechas se van a revisar en el desarrollo y en qué fecha se pretende culminar. Y sobre todo qué indicador de éxito me va a estar refiriendo y me va a estar indicando si voy bien o no voy tan bien en el desarrollo de la actividad. Entonces, fíjense que todas esas ideas, que fueron ideas poderosas, que son prometedoras de éxito, se van desarrollando de acuerdo a una planificación. ¿A qué nos va a ayudar este plan? A que nosotros vayamos teniendo como un camino, una autopista que no nos permita desvincularnos del objetivo y sobre todo que nos permita que lleguemos a feliz término en la medida de la posibilidad. También pudiera ser que en el desarrollo del plan intervengan variables que en un primer momento no estuvieron presentes o no se consideraron porque sencillamente no se podían considerar y que de alguna manera nos haga que volvamos a retomar y que hagamos un replanteamiento. Entonces, fíjense bien, esta solución creativa de problemas, lo que tiene de creativo es básicamente, yo diría que la incorporación de la opinión de muchas de las personas que de alguna manera van a estar vinculadas o relacionadas o involucradas, implicadas en este proceso a los efectos de poder resolver considerando el aporte de todas y cada una de las personas. ¿Qué suele ocurrir en la vida real? Que muchas veces ya tenemos como caminos sabidos, como secuencias de actividades que hacemos y que muchas veces esas actividades en el tiempo dejaron de tener sentido, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera rutinaria, de manera permanente y eso hace que de alguna forma pues perdamos como cierto contacto interesante con la realidad. Teniendo esto claro, entonces fíjense, yo diría que esta práctica se actualizó con esta estrategia que es pensamiento de diseño. Yo los invito a que profundicen en esto, o design thinking, que es un modelo utilizado en lo que se conoce como las metodologías ágiles o agile. Fíjense que acá el término agilidad no tiene que ver con rapidez, sino con la precisión y diría yo la inteligencia para poder aplicar de manera novedosa, de manera creativa, de manera innovadora alguna posibilidad de solución de algo o creación de algo. Permite, por supuesto, innovar, pero sobre todo reinventarnos en la forma de resolver las dificultades que están presentes en una determinada comunidad. El desarrollo entonces de estas ideas innovadoras lo que va a hacer, va a facilitar de alguna manera no solamente satisfacer las necesidades de los integrantes de una determinada comunidad, que puede ser organización, puede ser comunidad propiamente dicho, puede ser cualquier espacio donde cohabiten personas que tengan ciertas dificultades y se basa en resultados satisfactorios. Fíjense que una de las cosas importantísimas en esto es tener presente la necesidad del otro. Ese otro puede ser nuevamente un cliente, puede ser un grupo de personas en una determinada comunidad, puede ser alguien dentro de un espacio laboral que de alguna forma pues requiere algún apoyo. Entonces esta herramienta está siendo en este momento muy utilizada por todas estas nuevas tendencias. ¿Qué hacer con esto? Sencillamente lo que invita esta metodología es a aprovechar
todas las oportunidades que se están ofreciendo en cada oportunidad. Si lo lleváramos a este momento actual que estamos viviendo, bueno, en medio de la dificultad, entonces es poder visualizar todas las posibilidades y oportunidades que eventualmente están allí, pero que muchas veces si nos concentramos en solo lo negativo, pues no las vemos. Entonces esto lo que hace es de alguna manera, con el apoyo de todas nuevamente las personas que integran una determinada circunstancia o situación, bueno, puedan estar presentes para todas aportar esa creatividad. ¿Y cuál es el objetivo? Sencillamente poner de manifiesto la creatividad. Fíjense que yo les he compartido a lo largo de toda esta formación que si hay algo que hoy es lo que está de alguna manera caracterizando los tiempos, tiene que ver con creatividad e innovación. Pareciera que ya la forma acostumbrada de hacer las cosas como que comienza a tener poco sentido y poca vigencia. Y donde se nota con las respuestas que nos pueden estar ofreciendo nuestros clientes, pero también cuando comienzan a aparecer nuevos competidores haciendo cosas diferentes. Y entonces allí vemos cómo pareciera pues que estamos en un momento muy particular donde, bueno, lo que está en boga es qué nuevas formas, en qué medida puedo responder de una manera mucho más acorde con las circunstancias del momento. Y allí el error, el equivocarse, señores, cobra una importancia fundamental. Hoy se dice y se está plenamente comprobado que quien no se equivoca es quien no se atreve. Entonces, en el mismo momento que me atrevo a hacer propuestas, que me atrevo a expresar de manera abierta mis ideas en relación a algo, pudiera ser que esté equivocada o pudiera ser que lo que yo pensé que podría generar una determinada solución o ser un aporte interesante, a lo mejor no fue así. No obstante, hoy en los equipos de trabajo el equivocarse es altamente valorado. Eso sí, es importante también que tengamos conciencia de que equivocarnos debe hacerse lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque las equivocaciones tardías cuestan mucho dinero a las organizaciones. Entonces, en la medida que me equivoco, pero que me equivoco temprano, en esa medida pues tengo garantía de que ya esa idea quedó desactivada porque no funcionó, pero también va a salir menos costoso que si no lo digo o que si lo digo y nadie se da cuenta o sencillamente alguien podía tener inclusive la percepción de que lo que se iba a estar aplicando no iba a ser tan adecuado, pero no se atrevió a decirlo de manera oportuna. Entonces, es poner de manifiesto, el objetivo es poner de manifiesto la creatividad en donde todos los integrantes de un determinado grupo puedan crecer juntos. ¿Y por qué se da ese crecimiento junto? Porque nuevamente estamos aprendiendo de los aciertos, pero también estamos aprendiendo de los errores. Dando respuestas con resultados concretos en donde todos los que participan aprenden para obtener un mayor éxito y vivir en el compartir. Ok, disculpen el sonido del teléfono. ¿Y cómo se puede lograr esto? Bueno, son metodologías que, como les decía anteriormente, denominadas ágiles o agile, y esto se enmarca en todo lo que son estas tendencias de agilidad que viene signando el mundo, sobre todo el mundo empresarial a nivel mundial, como por ejemplo Tesla, y muchísimas organizaciones, Google, entre otras, que de alguna forma desde el año 2000 para acá vienen operando de una manera diferente. Estas organizaciones inclusive tienen el manifiesto de agilidad con unos principios fundamentales donde desde ese primer momento, principio de este siglo, en reunión con un grupo de expertos, de personas, bueno, llegaron a la conclusión de que qué importante era iterar sobre la base de ideas a los efectos de poder
flexibilizar los procesos, ser menos rígidos, menos burocráticos, donde la jerarquía de alguna forma pues tenga una utilidad moderada y no como pudiera ser en este momento, donde, y lo vamos a ver más adelante, el liderazgo pueda significar una piedrita de tranca para que la gente pueda expandir lo mejor de sí y pueda dar lo mejor de sí. ¿Y de qué nos habla todo esto? Se basa en flexibilidad y la inmediatez. Pero fíjense que cuando hablamos de agilidad me importa mucho ratificar que no estamos hablando acá de rapidez, sino que estamos hablando de esa agilidad, de poder aparecer en el mercado con una idea genial, innovadora, probablemente antes que la competencia, pero no por rapidez azarosa, sino más bien por esa agilidad que te da la seguridad de que cuando vas a aparecer es porque ya probaste, ya iteraste, ya te equivocaste, y eso se puede lograr a partir de equipos de trabajos colaborativos donde parto fundamentalmente de las exigencias del entorno con todas sus características. También incorporo las necesidades de los integrantes de la comunidad, bien sea llámese cliente, entre otros, para generar siempre agregación de valor. Fíjense que estas tendencias se fundamentan en agregarte valor, no en perfección. Aquí se está absolutamente claro que probablemente la perfección no existe. ¿Por qué? Porque la respuesta que yo te puedo estar ofreciendo hoy a lo mejor tiene un tiempo finito, pero no va a ser la respuesta para toda la vida. Por ejemplo, si lo viéramos en términos del teléfono, por ejemplo, bueno, el teléfono tal como lo conocimos y lo conocemos en su evolutiva, fue una respuesta, pero fíjense cómo ha venido evolucionando hasta llegar a los dispositivos móviles que tenemos hoy, que son indispensables para la vida cotidiana. Entonces lo que hizo fue esa gran idea, ir evolucionando hasta lograr satisfacer de una manera adecuada las demandas que han venido también surgiendo y evolucionando con base en las exigencias y esa evolutiva humana y los avances, la expansión de la tecnología y también del reconocimiento de las necesidades humanas. Design Thinking, entonces, resumiendo, es una metodología que se incorpora como uso cotidiano en las herramientas Agile para resolver problemas ubicando soluciones creativas. Y fíjense que hoy nos manejamos en entornos absolutamente complejos donde el cliente es el centro de atención. ¿Por qué? Porque es quien porta la necesidad. Si lo vemos en términos organizacionales, entonces vamos a darnos cuenta que hay dos tipos de clientes. Está el cliente interno y el cliente externo. Y que probablemente nosotros no vamos a tener un cliente externo, usuario final satisfecho, sino tengo un cliente interno satisfecho. Y la dinámica que esta metodología propone es de alguna manera empatizar con mi cliente, ya vamos a ver un poquito más de qué se trata, luego definir con base a eso que yo estoy capturando como necesidad de mi cliente, luego con base en esa definición a partir de pensamiento divergente y convergente, idear soluciones. Esas soluciones las voy a prototipar, es decir, voy a generar prototipos, soluciones y luego las voy a aplicar, testeando siempre que realmente esté dando la respuesta que se requiere generar a los efectos de poder solventar o dar respuesta a lo que el cliente requiera. Entonces, ¿cuáles son las etapas de Design Thinking? Comenzamos por empatizar. ¿Y qué significa eso? Fíjense, es conectarme con la necesidad de mi interlocutor. Usualmente se agrupa las personas que están involucradas en una determinada estrategia y utilizando herramientas algunos artefactos como post-its, marcadores, una pizarra o la pared, etcétera, etcétera. Bueno, cada quien va proponiendo sus ideas. Fíjense que esto tiene que ver con entender
observar a mi cliente, porque muchas veces la observación me dice cosas que el cliente no dice, y no lo dice porque a lo mejor lo siente pero no sabe expresarlo de manera adecuada, y eso es lo que me va a permitir a mí descubrir cosas una vez que yo presto atención a eso para poder generar soluciones creativas. Fíjense que empatizar es ponerme en el zapato del cliente, de mi interlocutor, salirme de mi consabido conocimiento, de lo que yo sé, de las respuestas que yo creo que son las que el cliente requiere. O sea, ya debo bajar el volumen a lo que yo sé que sé. Y debo más bien ponerme en el zapato de mi interlocutor para ver qué se siente desde allá, cómo se mira la realidad desde allá. Y allí, ¿con qué voy a estar empatizando? Con el contexto, con las personas que integran un determinado proceso. Eso me va a generar inspiración y me va a permitir formular preguntas adecuadas, es decir, qué, cómo, dónde, por qué, qué lo propició, qué dejó de hacer, qué sintió, qué no sintió, etcétera, etcétera. Y eso es lo que me va a permitir redefinir el reto. Y fíjense, yo los invito a que ustedes como ejercicio observen con mucho detalle. Muchas veces tenemos al inicio de una determinada situación una percepción, y cuando comenzamos a analizar esa situación, entonces comenzamos a ampliar inclusive nuestra propia comprensión del hecho y que lo originó, a qué se debió, y muchas veces cambiamos nuestra percepción de las cosas. Esto nos ocurre de manera cotidiana en muchas cosas, pero qué importante es llevar esto al ámbito de resolver circunstancias difíciles. ¿Cuál es el resultado de esta primera etapa? Sencillamente una comprensión única y perfecta, ojo, por parte de todos los integrantes de ese determinado grupo o comunidad, de cuáles son las mayores dificultades con las cuales se enfrenta nuestro cliente para poder redefinir los retos. Si eso no se da, pues no va a funcionar, porque vamos a seguir haciendo lo tradicional. Entonces, empatizar, créanme que es como la primera etapa, pero qué importante es. Es definitivamente, yo diría, un indispensable para poder agregar valor. El segundo momento tiene que ver entonces con definir. Y el definir, en el definir, también está la interpretación. Allí es donde vamos a comenzar a darle forma a lo que hemos captado del cliente. Aquí también se usa una herramienta que se conoce como mapa de empatía, y que no es otra cosa que una herramienta que me va a permitir ponerme en el zapato de mi interlocutor. Entonces, ¿cómo voy a hacer este mapa de empatía? Este mapa de empatía, cuando yo tengo mi cliente, por ejemplo, me ha manifestado algún desacuerdo o incomodidad, o que a lo mejor mi producto no está satisfaciendo su demanda de manera explícita, ampliada, entonces lo que hago es este mapa de empatía, y lo que voy a hacer es, a través de 4 contactos muy importantes, precisar 4 tipos de información. ¿Qué es lo que respecto al producto, al servicio, el usuario dice? Y entonces allí lo que hago es que tomo nota de lo que dice, lo que él expresa. Allí me concentro solo en escuchar lo que dice. Luego, otra sesión que va a ser muy importante de lo que mi interlocutor, mi cliente, hace. Entonces ahí voy a mirar en relación a la dificultad, qué es lo que hace, cómo se maneja frente a esa dificultad, ante lo que manifiesta, qué hace, qué actúa. En el otro momento, entonces, lo que me voy a concentrar es en lo que piensa. Y fíjense que aquí comienza a ver ya a lo mejor, una cosa un poco diferente a lo que cotidianamente hacemos, lo que piensa. Bueno, y qué sé yo qué piensa mi cliente. Bueno, lo que mi cliente piensa es absolutamente importante. Y yo debo explorar, escudriñar qué es lo que piensa. Y tan difícil es esta etapa como la próxima, que es lo que siente.
¿Por qué? Porque muchas veces, fíjense que nosotros por aprendizaje social, muchas veces matizamos lo que sentimos respecto a algo y no lo decimos, tal como lo sentimos. Entonces es muy importante escudriñar qué es lo que mi cliente, mi interlocutor, dice, qué es lo que hace, qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Y lo que se hace con toda esta información es que se organiza para poder comenzar a definir e interpretar qué es lo que a mi cliente le gustaría como posibles respuestas. Y aquí es donde viene la parte de innovación. Fíjense, dentro de lo que se ha venido estudiando en materia de innovación, uno de los autores que, bueno, tiene también muchísimo tiempo, tuvo mucho tiempo estudiando esto, él decía que la innovación puede ser de varias formas, pero él denominaba la innovación disruptiva como esa posibilidad de innovar de manera rápida que viene, tal como el término lo indica, en disrupción, o sea, de manera intempestiva. Porque usualmente la innovación puede tener como varios matices. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a productos y clientes, la innovación incremental es la que de alguna manera siempre me manejo con los mismos productos y los mismos clientes, agregándole mejoras, arreglando mis procesos, a lo mejor mis tiempos de respuestas, etcétera, etcétera. Hay otro nivel de innovación un poquito más avanzado que tiene que ver con la innovación evolutiva, en donde yo puedo tener los mismos productos con nuevos clientes. Entonces lo que voy a hacer es sorprender a ese segmento de nuevos clientes pero con mis mismos productos. Sencillamente no le llegaba. Pero también pudiera ser que tengo nuevos productos con mis mismos clientes y entonces sorprendo a mis mismos clientes con nuevos productos. Pero realmente el proceso de innovación, en donde yo con toda seguridad estoy segura que estamos hoy, es en la innovación disruptiva, en donde se requieren nuevos productos, pero también amplificar a clientes. Es decir, si tengo la posibilidad de ir a nuevos clientes, pues ¿por qué no? Ir a nuevos clientes, explorar nuevos mercados, incorporar nuevos segmentos, mis productos. Es decir, es ir contra todo lo establecido probablemente y donde definitivamente la innovación sea lo más importante y lo más presente en un momento determinado. Entonces, ¿de dónde surge esto? Fíjense, ¿de dónde puedo yo tomar información para poder saber cómo voy y cómo me va a resultar todo esto? De un mapa de empatía, donde yo voy a estar nuevamente teniendo información de lo que no es tan evidente y donde yo, a partir de lo que estoy analizando, de lo que el cliente dice, hace, piensa y siente, puedo extraer nuevas formas de ofrecerle respuestas. De lo contrario, es probable que me quede en un poco más de lo mismo, es decir, con mis mismos productos y mis mismos clientes. Una vez que esta etapa está lista, entonces, bueno, vienen las otras etapas, que es la etapa de idear. Entonces, nuevamente, tomo las ideas que nos parecen más importantes, más creativas, y allí va a operar un tipo de mentalidad que la autora Carol Dweck denomina mentalidad de crecimiento. Ella diferencia dos tipos de mentalidades en nosotros los seres humanos, lo que es la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y todos tenemos un poquito de cada una, pero ciertamente pues también a todos nos ocurre que es probable que tengamos mayor mentalidad de un tipo que de otro. Hoy la mentalidad que se requiere es la mentalidad de crecimiento, a pesar que tengamos mentalidad fija para algunas cosas, pero debemos estar conscientes de cómo nos ocurre. Porque la manera de comenzar a idear
utilizando en principio creatividad e innovación, tiene que ver con mentalidad de crecimiento. Si yo creo que las soluciones que se generaron en un momento determinado porque dieron resultado, porque fueron adecuadas, son las que son, estoy mal. ¿Por qué? Porque el tiempo evolucionó y lo que vino a hacer nuevamente esta pandemia fue a obligarnos a dar el salto hacia ese crecimiento, esa innovación, realmente a poner en contexto ciertas cosas. Una vez que hemos ideado con toda esta mentalidad de crecimiento y nuevas propuestas, entonces vamos a la otra etapa, que es experimentar y prototipar. Es decir, entonces allí comienzo a generar mis maquetas, si estamos hablando de un producto, un artefacto, lo que fuere, una imagen, un modelo, una estrategia, una solución, un producto, es decir, la propuesta de solución, dependiendo de lo que haga, de lo que se refiera a mi organización, entonces lo que voy allí es a ir prototipando. En este sentido, por ejemplo, en nuestro contexto venezolano, es muy importante tomar en consideración nuestro marco jurídico, las leyes y siempre las políticas internas de la organización. Pero no debo quedarme en más de lo mismo, ni debo acostumbrarme a que como mi solución en un momento determinado dio resultado, ya está listo y eso es lo que va a ser para siempre. Siempre debo estar activando al equipo a tener activada esa mentalidad de crecimiento. Y una vez que ya está el prototipo definido, lo que se hace es que se aplica lo que se le llama testear y evolucionar, que no es otra cosa que una vez aplicado, puesto en práctica el producto, entonces lo que se va a hacer es validar con quién, con mi cliente, que es el que me va a decir si fue bien, si no fue bien, si la innovación dio el resultado esperado, si no, y ahí estar haciendo los ajustes que se requieran para finalmente consolidar. Importantísimo, si el resultado de la actividad de esta gestión fue muy bueno, no debo quedarme allí nuevamente acostumbrada a que fue excelente. Lo que debo hacer es estar en todo momento, estar chequeando y estar mirando y siempre estar activando ese mapa de empatía a los efectos de estar viendo si realmente el resultado es el adecuado, si se requieren hacer ajustes para evitar que nos ocurra lo que ya consabidamente hemos observado a lo largo de las últimas décadas en el contexto mundial. ¿Cuál es el resultado de esta segunda etapa? Bueno, sencillamente que producto de la creatividad lo que se hace es que se logra involucrando a todas las fuerzas que integran un determinado conglomerado humano a generar nuevas formas para hacer abordaje de situaciones, generando pues las respuestas y el valor agregado a los clientes. Pero fíjense que aquí participación, creatividad, validación, valoración y sobre todo habilitar la posibilidad de la equivocación para que la gente genere confianza y genere eso de lo cual hemos hablado anteriormente, sentido de propiedad de lo que hace. Es la única forma que consolidado yo diría este estilo, cómo se expande el compromiso a partir de la confianza de todos los integrantes de una determinada situación. Teniendo esto en mente, entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver qué sale aquí. El ejercicio consiste, vamos a hacer un mapa de empatía donde lo que les voy a pedir es que ustedes piensen en una determinada situación de un cliente y vamos a ver qué encuentran allí. Y lo que ustedes van a hacer es imaginarse qué es lo que su cliente dice, qué es lo que su cliente hace, qué es lo que su cliente piensa y qué es lo que su cliente siente. Y vamos a ver qué encuentran allí, vamos a ver si descubren algo y vamos a ver, fíjense, ustedes lo que van a hacer es ponerse en los zapatos de su cliente y van a idear cómo sería, por ejemplo, qué es lo que ellos sienten. Si yo fuese mi cliente, ¿qué sentiría yo? ¿Qué me gustaría a mí tener como respuesta? Y vamos a ver qué encontramos allí. Y bueno, teniendo clara pues estas
propuestas de ustedes, pues muchísimas gracias y nos vemos en la última sesión, en el próximo intercambio. Muchísimas gracias y que todos tengan un excelente día.